Continuamos con el desarrollo de Shakespeare, el poder en juego, en este caso tratando la obra La Tempestad. A comienzos del siglo XVII, Shakespeare escribió su última obra teatral, La Tempestad, un relato que describe entre los laberintos de la magia y la razón, la venganza y el perdón, los avatares del mundo renacentista isabelino que se esfumaba en el pasado. La tierra cambiaba mientras los ingleses iniciaban su conquista, pero en la medida que conquistaban, destruían y esclavizaban. La tempestad bosquejó un mundo mágico en el que se tejieron múltiples utopías. En la obra, las palabras y los anhelos de los personajes conviven en una isla desconocida y comparten las situaciones proyectadas y ejecutadas por Próspero. Es en este personaje, un mago renacentista, en quien Shakespeare revela las complejas realidades de los hombres de su tiempo y en quien personifica el poder de la ideología imperialista. En esta obra, al igual que en los tiempos de Isabel, las musas, los hechiceros, las brujas son tan reales como los nuevos descubrimientos de tierras y pueblos, de mares, ríos y océanos. La Tempestad fue estrenada en 1611 ante el rey Jacobo I. Esta presentación quizás haya sido un desafío para los principios del monarca. La obra, teñida de magia y de tinte ocultista, desentierra la trama de los tiempos isabelinos, cuando la filosofía oculta, la filosofía hermética, actuaba como palanca y sostén de los ideales de la reina Isabel. Sin embargo, para Harold Bloom, La Tempestad no es ni un discurso sobre el colonialismo ni un testamento místico. Es una comedia escénica locamente experimental, nos dice en Shakespeare La invención de lo humano. Jacobo I era un rey erudito. Su reinado fue en algunos aspectos la continuidad de la era de oro de la literatura isabelina. El rey patrocinó el arte y contribuyó a la prolongación del esplendor cultural. Se destacaron las publicaciones de Sir Francis Bacon, de John Donne y también de William Shakespeare. La obra del rey de Monology fue muy leída durante el tardío Renacimiento inglés. En ella, Jacobo describe cómo el demonio actúa sobre algunos hombres que por curiosidad y por ambición fueron tentados, esclavizados y condenados al infierno para toda la eternidad. Estos hombres fueron los magos. No marca la diferencia entre la magia negra y la magia blanca, aunque no la desconoció. En todo caso, asimiló ambas a la magia y relacionó los magos con el poder. Shakespeare creó una tempestad en su obra. Los fuertes vientos, la lluvia, la bruma impedían ver con claridad hacia dónde se dirige la nave de las víctimas de Próspero. De repente, la isla isabelina aparece mágicamente. Trae tranquilidad, la salvación, la única esperanza ante la angustia de la muerte. El tiempo se detiene en el presente dentro de la confusión que producen la magia y los encantamientos. Próspero, el mago y principal personaje de la obra, era el duque de Milán antes que su hermano lo traicionara. Su poder terrenal no se compara con el de ningún otro, pero su auténtico tesoro era el saber. Veamos el paralelismo con lo que comienza a ocurrir en esa modernidad. El saber como fundamento del poder, un maridaje indisoluble hasta la actualidad. Sin embargo, y paradójicamente, el saber origina las desgracias de Próspero. Al final de la obra, el saber lo salvará y le devolverá lo perdido, el poder. La magia fue estigmatizada y perseguida en toda Europa. Los magos fueron ciertamente los antecesores de los científicos. Fueron los primeros que se atrevieron a interrogar a la naturaleza, ya que mediante sus conjuros pretendían arrancarle sus secretos. Los hombres de ciencia continuarán ese camino utilizando otros métodos, pero con las mismas intenciones: saber para dominar la naturaleza. Francis Bacon, defensor de la nueva ciencia basada en la técnica, la experimentación y la observación, se enfrentó con la magia, la alquimia y la astrología. Shakespeare expresa el sentimiento de los salvajes y bárbaros de las Indias recién descubiertas en las palabras de Caliban, representante en la obra de los sometidos por el saber. En sus palabras resuenan las ideas de Bacon. Como te decía, estoy sometido a un tirano, a un hechicero, que por su ciencia me ha despojado de esta isla. Merced a su magia, se ha apoderado de esta isla despojándome de ella. Si cuadra a tu grandeza, toma venganza. Serías el señor de esta isla y yo te serviría, por lo cual te será posible romperle el cerebro tras apoderarte primero de sus libros. Acuérdate sobre todo de cogerle los libros, porque sin ellos no es sino un tonto como yo, ni tiene genio alguno que le sirva. La magia shakespeariana es usada en la obra como sinónimo de la nueva ciencia y de la técnica que permitieron la conquista del poder de la isla.
pero también como reivindicación de la magia isabelina. La isla es un mundo mágico, donde después de la tempestad, todas las jerarquías, valores y principios se trastocan por voluntad de Próspero que lo domina todo. El poder en la tempestad está en manos del mago. Él es el poder impuesto por los conocimientos ocultistas y los conjuros sobre aquellos que fueron sometidos. Según la creencia de la época, los magos renacentistas dominaban 4 aspectos fundamentales: la vida y la muerte de los hombres y de otras especies. La naturaleza, podían provocar lluvias o cambios de clima según sus deseos. El poder terrenal, gracias a la adivinación sabían cuándo, cómo y dónde atacarían sus enemigos. El poder sobre el espíritu de los hombres, conoce sus pensamientos y sus actos gracias a su poder sobre el otro mundo. Cuando Próspero llegó a la isla, la habitaba la bruja Sycorax, dueña de la isla, que representa a la magia negra rechazada por el ideal isabelino. También en ella están su hijo Calibán y Ariel, el espíritu del viento condenado por Sycorax a vivir prisionero en la oscuridad de un árbol. Próspero, con su poder tanto de mago científico como de mago político, subvierte el orden de la isla, mata a Sycorax, esclaviza a su hijo Calibán y libera a Ariel de la oscuridad de su prisión. Ariel es un personaje que, como lo que representa, el aire, es difícil de asir. Al servicio de Próspero es su mano derecha, esperando siempre el último pedido y que realmente su señor cumpla con su promesa de libertad. El enfrentamiento de Próspero y Sycorax puede interpretarse como símbolo de las controversias entre un saber que, a pesar de presentarse como magia, conducía por un camino indirecto a la ciencia contra el poder de la magia ocultista. Ciegos prejuicios tanto de la política como de la religión se negaban a ver la utilidad del saber científico para beneficio de los propios ideales imperiales. Estas diversas ideas circulan en la obra y en la época. La idea de la supremacía de los ingleses sobre los hombres que habitaban en los mundos aún por conquistar está representada por Próspero. Esclavizando a Calibán, heredero de la isla, representaba el poder del mago sobre la voluntad de los hombres y la posesión de las tierras. Pero también se ha leído desde los países colonizados como símbolo de la conquista y la aculturación producida por Europa. El mago y su hija llegan a la isla sin armas ni técnicas de dominio por la violencia. Los libros y su saber fueron suficientes para conquistarla y someterla. Shakespeare presenta al saber como aquello que posibilitó la conquista. Nuevamente es un manifiesto a favor de la ciencia y la magia como su precursora. El saber de las ciencias experimentales permitió dominar al mundo en expansión. Solo que, si tomamos la obra como una muestra de lo que Inglaterra estaba realizando en sus colonias, resulta muy ingenua o propagandista. Eran permanentes en la época las descripciones peyorativas en contra de los españoles, los católicos, los papistas, los magos o brujos, y también se comenzó a calificar como inferiores a todas las civilizaciones del Nuevo Mundo. Los ingleses, al igual que los españoles, se consideraban a sí mismos como los transmisores de la civilización a los pueblos dominados. Próspero se dirige así a Calibán. Exclama aborrecido, que nunca abrigarás un buen sentimiento, siendo inclinado a todo mal. Tengo compasión de ti. Me tomé las molestias de que supieses hablar. A cada instante te he enseñado una cosa u otra. Cuando tú, hecho un salvaje, ignorando tu propia significación, balbucías como un bruto. Doté tu pensamiento de palabras que lo dieron a conocer. Pero, aunque aprendieses, la bajeza de tu origen te impediría tratarte con las naturalezas puras. Para eso has sido justamente confinado. Me enseñaron su lengua y de ello obtuve el saber maldecir. La roja plaga caiga en ustedes por esa enseñanza, responde Calibán. Son las voces de toda una época y una ideología. Los ingleses, superiores por sus particularidades, debían rescatar del primitivismo, de la barbarie y de la ignorancia a los dueños de las nuevas tierras. Prometían libertad, pero por el contrario, convirtieron todo en una nueva sumisión. Shakespeare toma estas ideas y las plasma en un diálogo entre Próspero y Ariel, que para algunos representa el espíritu de los oprimidos, dispuesto a todo por recuperar su libertad. Próspero: Ariel,
cumpliste mi encargo con esmero, pero aún queda trabajo. ¿Qué hora es? Ariel, más del mediodía. Próspero, al menos 2 horas más. De aquí a las 6 hemos de emplear valiosamente el tiempo. Ariel, ¿aún más labor? Ya que tanto me exiges, déjame recordarte lo que has prometido y aún no me has dado. Próspero, vaya, ¿protestando? ¿Tú qué puedes reclamarme? Mi libertad, dice Ariel. Próspero, ¿antes de tiempo? Ya basta. Ariel, te lo ruego, recuerda que te he prestado un gran servicio. No te digo mentiras ni cometo errores y te sirvo sin queja ni desgana. Prometiste descontarme 1 año entero. Próspero, ¿olvidas de qué tormento te libré? Ariel, no. Próspero, tus gemidos hacían aullar al lobo y apiadarse al oso furibundo. Un tormento para los condenados que Sycorax no podía deshacer. Fue mi magia, cuando llegué y te oí, lo que abrió aquel pino y te libró. Ariel, te lo agradezco. Amo, Próspero, si vuelves a quejarte, parto un roble y te clavo en sus nudos entrañas para que pases aullando 2 inviernos. Ariel, perdóname, amo. Seré dócil a tus órdenes y cumpliré gentilmente como espíritu. Próspero, si lo haces, dentro de 2 días serás libre. Ariel, bien por mi noble amo. ¿Qué quieres que haga? Dilo, ¿qué deseas? Para otros es Calibán realmente el que representa a los que en el Nuevo Mundo son esclavizados y acallados en su lucha contra los conquistadores. Ariel sería más bien de aquellos que ya dentro del llamado criollismo colaboran y esperan siempre ser reconocidos por el poder. Sin embargo, el mismo Shakespeare permitió que las utopías de los sometidos resonaran entre las voces de los conquistadores. Calibán se eleva clamando justicia. Tengo derecho a comer mi comida. Esta isla me pertenece por mi madre, y tú me la has robado. Cuando viniste por vez primera me halagaste, me corrompiste, me das agua con bayas en ella, me enseñaste el nombre de la gran luz y de la pequeña, que ilumina el día y la noche, y entonces te amé, y te hice conocer las propiedades todas de la isla, los frescos matinales, los manantiales, las cisternas salinas, los parajes desolados y los terrenos fértiles. Maldito seas por haber obrado así. Calibán es un personaje medio humano, medio animal, quizás para representar más propiamente todo lo que lo une al mundo de la naturaleza, quizás también para mostrar que para ser un hombre le falta civilización, el saber que viene a ofrecer el conquistador. Su dilema, Calibán lo expresa así: el amor, nada, el miedo, todo. Nos dice Bloom que, echado fuera por Próspero, Calibán acecha su momento. Estará demasiado asustado y será demasiado inepto para morder. Shakespeare, la invención de lo humano. Se muestra al personaje como débil, infantilizado, que solo puede quejarse pero sin iniciativa. Próspero tiene todo para ganar, por ejemplo, el recurso al matrimonio de su hija Miranda y el príncipe de Nápoles, y así unir los 2 reinos. Perdona a todos, piensa que su dominio no será eterno y su autoridad es provisional, ya que su poder no es legal ni moral. Él busca una autoridad con fundamento espiritual, pero no religiosa. Sin embargo, Próspero parece perder autoridad espiritual a medida que vuelve a ganar el poder político. Romper su bastón y tirar al agua su libro constituyen sin duda disminuciones de la personalidad. Estos emblemas de magia purificada eran también los signos del exilio. Volver a casa para gobernar Milán es comprar la restauración a un alto precio, que puede leerse como la afirmación de un nuevo poder, el poder político, en reemplazo del poder de la magia. ¿Qué nos quiere decir Shakespeare con este final? Ya que ser duque de Milán es ser simplemente un potentado más. Abandonar un arte tan poderoso por la política parece algo muy menor. Podríamos pensar que marca un cambio de época. El poder político comienza a configurarse como el poder en este contexto. Y quien lo acompaña en sus conquistas no es la magia, sino la ciencia. Muestra también la llegada del reemplazo de la magia por la ciencia en el orden del saber y de los recursos que puede ejercer en el dominio sobre tierras y poblaciones. En la obra volvemos a encontrar, tal como lo hace en otras ocasiones, la muestra del desprecio por la conciencia. Nos dice Sebastián: recuerdo que vos derrocasteis a vuestro hermano Próspero. Antonio: cierto, y ved qué bien me sienta mi ropa, mejor que antes. Entonces los criados de mi hermana eran mis compañeros, ahora son mis siervos. Sebastián: ¿y vuestra conciencia? Antonio: sí. ¿Dónde queda? Si fuera un sabañón,
me pondría zapatillas, mas mi pecho no siente a esa diosa. 20 conciencias que hubiera entre Milán y yo, por mí que se hielen y derritan, que no me estorbarán. ¿Qué representó la tempestad en aquellos días? Shakespeare en su última obra procuró encauzar y justificar el rumbo ideológico imperial. Pero la obra no puede reducirse solo a la ideología isabelina. Se multiplica en otras utopías, en otras construcciones sociales y culturales también vigentes en su época. Esta relación entre utopía e ideología fue elaborada por Shakespeare en un espacio abierto donde dialogan disímiles personajes que pronuncian diferentes y contradictorios discursos y presentan sus propias utopías. Llegamos al momento de las conclusiones de nuestro trabajo y en él relacionaremos a Shakespeare y a Maquiavelo, que fue nuestro anterior texto sobre el poder en juego. Al leer a Shakespeare nos parece que muy poco ha cambiado en 400 años en lo que se refiere a la política y el ejercicio del poder. Entre sus personajes y aquellos con los que hoy convivimos encontramos gran cantidad de paralelismos en la forma en la que nos relacionamos con el poder. En las tragedias de Shakespeare, la visión autoritaria, la traición, el poder absoluto o al menos su pretensión nos remiten al presente. Shakespeare nos parece cercano en cuanto a su análisis de la barbarie, de la violencia y de cómo una sociedad corrompida políticamente puede generar monstruos todo el tiempo. Sin autoridad, se genera un estado que permite la llegada de la crueldad y el desprecio de las virtudes civiles. Quizás en ninguno de los pensadores del Renacimiento se siente con más fuerza que la trascendencia está ausente. En la escena solo está el crimen y no hay más jueces que los mismos criminales y sus víctimas. La mayoría de sus obras tienen tramas políticas protagonizadas por reyes y príncipes, dramatizan luchas estatales, agonías sucesorias, traiciones, abdicaciones y conjuras. Colaboran en la difusión de la idea imperial isabelina. Pero su importancia está en saber cuál era el poder que tenían sus obras para el público. En ellas no figuran solo las voces de los reyes, los sabios o los magos, sino también de los oprimidos, que hablan con la misma dureza a la que fueron sometidos. La realidad política con sus traiciones, cinismo y manipulación se refleja en Shakespeare, aunque como bien lo vio Maquiavelo, todo esto es constitutivo de la naturaleza humana y en clave de la época shakespeariana, consecuencia del pecado. El dramaturgo nos ofrece lo luminoso y lo oscuro, la ambición desmedida y los grandes gestos humanos. El poder no solo se manifiesta en usurpaciones, asesinatos, engaños, también aparece en valores positivos. Tiene la virtud de volver humano todo lo que toca, mostrando el amplio espectro que esa noción puede presentar. Por esto no podemos dejar de reconocernos en sus personajes. El orden cósmico fue uno de los temas básicos de la poesía isabelina. Les obsesionaban el temor al caos, a los cambios y el desorden del pecado que siempre vuelve. Se percibe en sus tragedias el trasfondo de las oraciones que la Iglesia anglicana consagró como soporte del espacio común de la reforma anticatólica inglesa. En sus obras el mundo subjetivo, el mundo político y el mundo cósmico se intersectan. Son prolongaciones, manifestaciones y metáforas unos de otros. Por eso es premoderno. La tragedia no se deja interpretar científicamente, al igual que la religión. Shakespeare nos muestra el mundo en crisis, dislocado, que es la condición de posibilidad de la tragedia. El hombre para él y para el contexto en el cual vive es una criatura que debe afrontar el mundo, sobre todo el humano, desde su debilidad, ya que la caída en el pecado original es irreparable. Sin el auxilio de la fe se encuentra impotente para vencer la tendencia al pecado que surge de las bajas pasiones humanas. Las obras de Shakespeare giran en torno a esas pasiones: la envidia, la codicia, el egoísmo, la arbitrariedad, el engaño, la mentira y el orgullo. Estas pasiones humanas lo emparentan con la visión antropológica de Maquiavelo, quien caracteriza al hombre como mala bestia. En él lo trágico no es el sujeto de la acción, sino las situaciones que enfrenta, el mundo y las acciones necesarias para vivir en él. El florentino entiende que solo desde el Estado se puede poner límite a las pasiones de los hombres y fundamenta esta situación en la naturaleza humana. Descubrir el carácter trágico de la política es consecuencia para Maquiavelo de su toma de conciencia de que existe una pluralidad de sistemas éticos diferentes y contradictorios. Lo trágico en Maquiavelo no es el tipo de subjetividad de los protagonistas de la historia, sino el tipo de situación en la que esos protagonistas deben actuar. En Shakespeare lo trágico es el desequilibrio del orden natural establecido por Dios y desquiciado por el pecado del hombre, en un contexto religioso para el cual el hombre está desposeído de las herramientas que podrían ayudarlo. Solo le queda la fe. No podríamos decir que Shakespeare era simplemente un escéptico de la naturaleza humana. Quizás podemos considerarlo un escéptico del poder.
o un realista. Si los hombres perseveran en seguir la escasa luz que aún se da en los personajes, quizás puedan corregir el resultado de sus acciones. Por medio de los personajes del teatro accedemos a una dimensión escondida de nuestro ser y de nuestros propios dramas. El teatro, al exponer un personaje, nos hace encontrar una posición que nos permita identificarnos. Si no es así, el efecto dramático desaparece. Para comprender su visión sobre el poder, necesitamos de todos sus personajes, a quienes muestra como nadie, y que son fuente inagotable de miradas sobre las acciones humanas. Shakespeare vincula las estrategias del poder, las del teatro y el misterio, ya que nunca están plenamente claras las causas que desencadenan el horror. Existen en él derroche de pasión y deseo, pero no tematizados. En verdad sus obras son el muestrario de las pasiones que el poder desata, pero la pasión se resiste al pensamiento por su propia naturaleza. Shakespeare nos muestra la pasión en acción. En Ricardo III, el poder, por acción u omisión, provoca muertes. La ambición política nos deja cadáveres. Ricardo quiso hacerse del poder como fuera, pero la búsqueda desmesurada de poder genera la barbarie. En el Rey Lear vemos que cede el poder absoluto para quedarse a solas con su aura, una cesión que, despojándose del poder efectivo, se reserva el espíritu de autoridad, conserva el nombre y todos los atributos de un rey. Ricardo III, la ambición desmesurada del poder. Macbeth o el éxito del poder como fracaso. Otelo, los celos y el poder. Y La Tempestad, el cambio del poder. Shakespeare tiene el método de llevar las cosas al extremo, la exageración, para iluminar la esencia de la realidad. El autor no se muestra a sí mismo, desaparece en todos sus personajes sin manifestar ninguna corriente filosófica, política o moral, ni mostrar cuáles fueron sus influencias. No encontramos en él una teoría del hombre, sino tan solo una exposición de diversas posibilidades del humano. Como tampoco se refleja en sus obras una ética política o una propuesta de gobierno. Sin embargo, en sus comedias y en sus tragedias, toda conducta en el escenario es política. Su teatro es ideológico en sí mismo, porque la imagen del poder siempre está presente. Si hay un monarca, hay un intento de derrocarlo, como en Julio César, Ricardo III o Hamlet. Es consciente de la inestabilidad política, que las estructuras de poder degeneran y que el conflicto es inevitable. Imposible no asociarlo con el florentino, ya que estas ideas son la esencia de su concepción del poder. Shakespeare nos muestra el poder como algo escurridizo. Enrique V construye un imperio, pero su hijo Enrique VI comete tantos errores que acabó solo. La política inunda el aire, es la razón de las acciones y de la vida cotidiana de sus personajes. En la toma del poder no solo son indispensables las llamadas condiciones objetivas, sino algo mucho más humano y que tiene más en cuenta: la traición y la ambición. Ellas mueven la historia y quienes pierden se ahogan en la tristeza y en la melancolía. ¿Sufren por la fatalidad o el destino? En absoluto. Son los personajes los que con sus acciones provocan una red de acontecimientos que no desean y superan sus voluntades. Nuestro autor presenta la guerra como parte de la gran escena cósmica. Entiende que es para el cuerpo político lo que la sangría es para el cuerpo humano. Pareciera que para Shakespeare el Estado es una máquina de destrucción imparable, frente a la que solo puede oponerse el pensamiento, aunque no consiga una solución real ni pueda detener el engranaje. Acerca de las ideas políticas del gran dramaturgo, sus obras nos permiten intentar comprender cómo puede alcanzarse el orden político en sociedades cambiantes mediante el análisis de los personajes de sus dramas, de las actitudes y virtudes de los reyes más representativos de la historia de Inglaterra. Para comprender la política en Shakespeare es inevitable apelar a una filosofía de la vida, a una visión ideológica de la realidad. Nos obliga a tomar partido, ya que no podemos permanecer imparciales a las vicisitudes que protagonizan sus personajes. Su teatro es ideológico, pero las ideas no surgen de la nada ni por azar, sino que son la razón y el espíritu de las sociedades las que las amasan lentamente en su cotidianeidad. Se producen por el lento diálogo de los individuos de todas las clases sociales. Es la experiencia histórica la que las construye. Entonces, a su tiempo y cuando han madurado, surgen quienes serán capaces de leer la realidad. Ese fermento, esa levadura espiritual y sensible que se fue gestando, será llevada al campo de los conceptos, a los elementos propios de la razón.
un nuevo constructo histórico entrará en vigencia. Las ideas se imponen, se encarnan en la sociedad de donde han surgido y pierden su historicidad, se vuelven dominantes, incuestionables, en definitiva, se dogmatizan. Si reconocemos el proceso, su historicidad, podemos transformarlas y cambiarlas. Entonces la utopía y la ideología podrán entrar en diálogo. En la época de Shakespeare, las ideas isabelinas estaban maduras para encontrar a quien desde el teatro, en este caso, las difundiera y también, en algunas ocasiones, las cuestionara. Shakespeare nos mostró que el ansia del poder por el poder lleva necesariamente a su pérdida. Que se interesa por el poder solo para acrecentarlo, se equivoca. Y nos revela que para tener éxito duradero hay que tener firmes convicciones y saber comprender los argumentos de los opositores. Los grandes líderes comprenden al enemigo y los mejores son aquellos que buscan el poder para cumplir objetivos. Es decir, el poder es visto como medio, no como fin en sí mismo. Es instrumental. De lo contrario nos puede pasar como a Macbeth, que tanto hizo por obtenerlo y fracasó porque no sabía qué hacer con él. Pero no solo pone Shakespeare en escena el ciclo repetitivo de un poder que pasa de la cima a su caída, sino que se trata del poder desenmascarado, de lo que ocurre cuando un rey cree que el poder le da impunidad y que puede burlarse de todo, de sí mismo y sobre todo de sus súbditos. Al rey bufón que desprecia a sus súbditos, Michel Foucault lo denomina ubuesco en su obra Los Anormales, adjetivo que se usa para calificar situaciones o conductas absurdas, grotescas y arbitrarias. Para el filósofo, este monarca no necesita un relato legitimador ni atributos, él mismo es magnífico y puede mostrarse al desnudo. Si en Maquiavelo encontramos un tratamiento filosófico político del poder, con fuerte basamento en lo histórico, apuntando a la realidad efectiva de las cosas, y hablamos entonces de un realismo político, en Shakespeare no encontramos una filosofía. No hay un enfoque que permita centrarlo en verdades históricas, aunque los relatos populares sobre los periodos históricos que son contexto de sus obras existan y provengan de la imaginación y el saber popular. Ese es el material con el que construye sus dramas. Ciertamente hay una cosmovisión en sus obras, la cosmovisión cristiana, tal como hemos visto con Tilliard, aunque habita en una época llena de cambios. Podemos pensar que las ideas de Shakespeare sobre el hombre y su mundo eran simplemente negativas, ya que condena a todos, gobernantes y gobernados, desprecia a tiranos y a rebeldes y considera que todo progreso es inútil porque el hombre no puede cambiar. Sin embargo, encontramos en él una apuesta vital, porque condena y celebra al mundo con la misma intensidad. Hay una participación desde el arte de la idea de la vida de Nietzsche, idea que conlleva en sí todo lo que es posible, tanto el placer como el sufrimiento, lo terrible como lo bello. Lo que Shakespeare no hace es simplificar la experiencia de la vida, muestra todo lo que ella nos trae, sobre todo en el ámbito humano. Es claro en sus obras que el mundo cambia constantemente, aunque el sueño de la historia no permita verlo. Partimos con Foucault de su idea que sostiene que las formas de saber poder se van estructurando en cada época de forma diferente y hacen surgir diversas subjetividades. A partir de allí nos preguntamos cuáles son las relaciones que se establecen entre estas instancias del saber, el poder y los sujetos en nuestros autores. Maquiavelo pretende revelarnos la verdad en el ejercicio del poder, librarlo de todos los ropajes que lo han cubierto a través de la historia y mostrarlo en acción. Asistimos al despliegue de las formas que lo caracterizan en su juego, libre de ideologías, pero con la firme voluntad que la virtus de los hombres le otorga en las conductas que llevan al establecimiento del Estado, tanto en su versión monárquica como republicana. En ese juego de descubrimiento, elabora pautas para su ejercicio efectivo y eficaz. Nos muestra al revés de la trama de lo que hasta ahora se presentó como pompa, honor, justicia y verdad. ¿Pero qué sucedió a partir de allí? Cómo los hombres de la época y las siguientes generaciones se transformaron como sujetos. Con conciencia de ello o no, las naciones que se fueron organizando políticamente y fundando sus estados nacionales llevaban el trasfondo de sus ideas y fueron moldeando a los sujetos como sujetos políticos. Fueron generando nuevamente la condición del ciudadano con sus derechos y obligaciones. Hasta la actualidad, aquellos sujetos que tienen en sus manos gobernar no han prescindido de sus obras para la conquista del poder, pero también quienes nacen a la historia como ciudadanos libres y portadores de derechos encuentran en su republicanismo modelos de virtud cívica, ese vivere civile indispensable para el logro de una comunidad organizada y libre, que perdure en el tiempo lo más posible. Por eso podemos afirmar que la forma del ciudadano, del sujeto político de las repúblicas y de las democracias modernas,
personas lo cuentan entre quienes aportaron a esa transformación desde aquellos lejanos inicios del Renacimiento. Ese sujeto que se vuelve fundamento del saber y la ciencia con Descartes, logra la autonomía moral y la libertad de acción con Kant, que como voluntad general o pueblo se torna soberano con Rousseau y que como forma subjetiva se está diluyendo en nuestras manos. Y si de mostrar sujetos en acción se trata, aparece Shakespeare en escena con todo el majestuoso elenco de sus personajes para jugar el juego del poder. Un juego que se representa descarnadamente, sin buscar justificaciones y revelando cómo está adherido a nuestra naturaleza, cómo la trastoca y la enloquece. A partir de la popularidad de sus obras, todos los que las contemplan o las leen son tocados y transformados. ¿Pero de qué transformación se trata? De la que moldeó a los súbditos del rey inglés en principio, haciéndolos conscientes de su historia, de su rol y de sus posibilidades, pero también a través del tiempo, a quienes nos topamos con él y su fuerza persuasiva en formas de inigualable belleza. La contribución de su arte a formar la conciencia del rol de los sujetos políticos, sean gobernantes o gobernados, en ámbitos monárquicos o no, es innegable. Aún hoy nos reconocemos a nosotros y a los poderosos y aprendemos de la inestabilidad, la precariedad y la desmesura del poder. No es posible seguir pecando de ingenuos en relación a estas cuestiones si nos acercamos a la luz de estos maestros. Larga vida a sus obras y su memoria. Gracias.